Yulka, una esposa y madre corriente, oculta el lado oscuro de su personalidad. Sus aventuras íntimas no solo atraen la atención de los hombres, sino que también provocan intriga e investigación. Se trata de una novela policíaca en la que cada misterio y cada engaño serán desvelados hasta el último detalle. Poco antes de medianoche, la madre de una hija menor de edad, una señora de 35 años, se presentó en casa de Rybinkin. La ansiedad de su rostro no podía ocultar el floreciente atractivo de la mujer. Era evidente que se había vestido con prisas, poniéndose apresuradamente unos vaqueros y un jersey, pero se había olvidado del neceser. Al acostarse, Jeffin, sin mucho esfuerzo, dio un giro de 180 grados. Llevaba un mes sin trabajo, se le estaban acabando los víveres, la pasta y el esjaclo. Sonriendo acogedoramente, dejó entrar al invitado en el apartamento. Sentada en el sofá, contó una historia que la sacó de la rutina durante mucho tiempo. Su hija Yulka decidió ir a casa de su abuela a pasar el fin de semana. Ocurrió a principios del soleado agosto. Y el calor de Yulka era otes tranquilo, ligeramente húmedo en el calor de la mañana. Salió sola a hacer autostop. La distancia era fácil, y el año pasado llegó a su abuela de la misma manera. Le tenía mucho cariño a Yulka. Le reponía la cuenta del móvil, le regalaba nuevos CD con películas, le daba dinero, no solo para el camino. Durante 7 años, la nieta creció sin su padre, que se fue con otra mujer. ¿Cómo pudo dejar a una chica tan encantadora? Quizá el marimacho la sedujo con dinero o con otra cosa. El apoyo de la abuela ayudaba a aguantar en los momentos difíciles, y a que las nietas no se quedaran atrás en los atuendos de sus compañeras. Por esta razón, salía a la carretera con un humor alegre. Se pintó un poco los labios, se puso esmalte de uñas en las manos y los pies. Meneaba el culo, incluso bailaba delante de la espaldera, agitando sus rizos dorados. De la casa a la autopista dejó a una vecina, que iba a casa de la suegra que vivía cerca. Y allí la recogió un joven bien afeitado, con túnica y calzones claros. El coche no era nuevo, pero era rápido y tenía buen aspecto. Al acercarnos a la ciudad, el conductor giró por un camino rural, diciendo que recogería a su hermana y seguirían juntos. En Bereznik, el conductor redujo repentinamente la velocidad, se detuvo sin parar el motor y violó a Yulka. Luego la condujo hasta las afueras de la ciudad y le dijo que se bajara. La hija no se confundió, recordó el número e inmediatamente acudió a la policía. El violador fue detenido en caliente. Cuando fue presentado para su identificación entre otros hombres de aproximadamente la misma edad, ella no dudó en reconocer al agresor. El mismo día, un experto médico forense emitió una conclusión según la cual la víctima, que no había alcanzado la pubertad, había sido privada de su virginidad poco antes del examen. Hay marcas en el cuerpo características de una violación. Pruebas de las que no te puedes esconder. Se examinó una pequeña cantidad de pruebas físicas. Se encontró semen en el bañador, que el violador ni siquiera se quitó. Los forenses identificaron que pertenecía al dueño del coche. Se encontró una mancha de sangre en la funda del asiento. Se determina que la sangre es el sello de la pérdida de inocencia de Yulka. Contrariamente a lo obvio, el conductor negó la acusación de violación. Solo admitió que llevó a la chica a la ciudad a petición suya. El fiscal tenía una base sólida para castigar al autor de los hechos con todo el peso de la ley. El expediente contenía el testimonio detallado de Yulka sobre las acciones del violador en el bosque de abedules. Los cristales oscuros los ocultaban del mundo, pero la víctima lo recordaba todo. Describió sin pudor las acciones del chófer que la cogieron por sorpresa. Ella se resistió desesperadamente, así que él no pudo quitarle el bañador, solo abrió con la mano izquierda el lugar que necesitaba. Y de repente en la vista judicial la víctima, sin avisar a su madre, cambió su testimonio, diciendo que el violador era un chófer de la unidad militar. Ella había viajado con él hasta la mitad de la ciudad. La violó y la echó del taxi. Yulka tuvo que volver a votar.
falsificó su testimonio porque tenía miedo de su madre. No pudo contarle que, bajo la falda, la obligó a trabajar un desconocido, e incluso con el uniforme de soldado raso, de los que hay miles. No recordaba la matrícula del camión. El coche arrancó a toda velocidad, levantando nubes de polvo tras de sí. La engañadora fue reprendida en casa, pero no reveló su secreto. El tribunal consideró el testimonio contradictorio como una señal de que la víctima estaba dispuesta a perdonar al delincuente. Pero su madre no lo necesitaba, ya que tenía una hija, y se entregó sin remordimientos. Que el violador reciba su merecido. Estaba dispuesta a pagar si el detective podía averiguar el motivo de las evidentes mentiras de Yulka y restablecer la verdad. El detective le explicó inmediatamente que estaba aceptando un anticipo, que en cualquier caso no podría ser devuelto. La visitante accedió, aunque era obvio que para ella no se trataba de una suma insignificante. Aún así, el humor de la mujer mejoró, sus mejillas se tiñeron de rosa, sangre y leche. Era como si hubiera entregado una parte de su cuchillo en manos fuertes y masculinas. Y así fue, de hecho. Tras despedir a su invitado, Rybinkin recurrió a Internet. Consiguió desenterrarlo. El violador tenía un taller semi-artesanal de reparación de vehículos. Su mujer dejó su trabajo en el hospital tras el nacimiento de su primogénito. 3 años después, tuvieron otro hijo. El hombre seguía siendo el único sostén de la familia. El taller tenía buena reputación. Eso era todo. Creíble o no, tendrás que averiguarlo por ti mismo. Efim llamó inmediatamente al móvil de la abuela de Yulka, que vivía en una pensión, no muy lejos de él. Sabía cómo hablar con los ancianos, así que no fue difícil concertar una cita. Viajó 2 paradas en el tranvía, caminó. La casa es anterior a las inundaciones, pero tiene portero automático. Está bien renovada, el tejado está retejado. Bisagras nuevas y brillantes. Y el intercomunicador con un indicador de signos, teclado retroiluminado, no de la manera anticuada habitual. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió desde dentro, una mujer llevaba un cubo de basura. El detective se deslizó hasta la entrada. Los techos eran altos. Los paneles estaban recién pintados. No había ascensor. Subió a la 3ª planta y llamó al timbre del apartamento de la izquierda. La abuela que le abrió la puerta reconoció con sorpresa los rasgos de la madre de Yulka. No dudó de que, dentro de un cierto número de años, la clienta de hoy estaría igual de arrugada, con poco pelo y, sin embargo, conservaría los rasgos de su antiguo encanto. Los ojos descoloridos no parecían recelosos, sino más bien acogedores. Ya sabía que el joven fornido que tenía delante estaba ayudando a su hija a resolver sus desgracias. Inmediatamente se enteró de lo que le había ocurrido a su nieta. Preguntó Rybinkin en cuanto la anfitriona lo sentó en un cálido sillón. De ella saltó un gran gato peludo, Obouke. Sí. Delisky a un lado, y salé para los encurtidos de invierno, y, como una loca, corrí hacia mi querida. Tengo un lío. La noche anterior, vi una película sobre un maníaco, así que pensé que se había topado con la gente equivocada. ¿Y entonces empezaste a pensar diferente? ¿Qué cosa? Son todos la misma maldita cosa, embadurnados, embadurnados. Me preocupa el bienestar de mi nieta. Recuerdo que en nuestro pueblo, los chicos solían derribar la verja si una chica salía antes de casarse. Era una vergüenza. Allí ocurría por consentimiento, pero aquí la obligaba a hacerlo. Una niña. Menos mal que al menos no se confundió, recordó el número y fue donde tenía que ir. ¿Yulka tiene tu carácter, o qué? No, hijo, en absoluto. Soy desconfiado, cobarde. Y mi hija, la verdad, no se corta un pelo. Yo rompí con la mía una vez, ahora ella está rompiendo con la mía. Es el destino, supongo. Y mi nieta es igual que su padre. Bastante imprudente. Le dije, no viajes muy a menudo,
te encontrarás con un hombre malo, Dios no lo quiera. Y ella dijo, no te preocupes, abuela, le romperé las pelotas con mi zapato. Y así lo hizo. Cuando mi padre encontró a otra persona, ella se preocupó mucho. ¿Yulka? Claro que estaba preocupada. Era una niña perdida, siempre perdía sus juguetes, y luego a su padre. Cuando creció, sintió que una de sus alas se había ido. Sin padre. Le dije a la mía que lo superara. Por el bien del niño. Lo siento, tramposo. ¿A dónde? Los celos estaban en mis ojos. Estamos divorciados. Se escabulló, no tomó nada de la herencia. Pagó limpiamente su pensión alimenticia. Las arrugas cerca de sus ojos se hicieron más profundas, y Finn sintió un peso plomizo de amargo pesar en el alma. Un gato desgreñado se acercó a su pierna y empezó a frotarse, dejando pelos claros en sus vaqueros. El invitado casi empezó a consolar a la anciana, casi le dijo que qué encantadora, que fresca su hija, lo tiene todo por delante, pero a tiempo se mordió la lengua. Porque incluso un futuro color de rosa, no es capaz de devolver la única nieta, su castidad. Lo principal en la vida sucede solo una vez. ¿Y cómo se explica la negativa a declarar, confirmada por la pericia? Un ataque de nervios. El patán no tuvo en cuenta el hecho de que está viendo a una colegiala, para la que incluso las personas son marionetas durante un tiempo. He ido a verla 3 veces y me resulta difícil. Ella no puede explicar nada. Le dije a mi hija que la llevara a un terapeuta. ¿Y ella te escuchó? De ninguna manera. Ella está acostumbrada a medir por sus propios estándares. Por supuesto, trabajo de la mañana a la noche. Y sin vida personal. Todo para Yulka. Y yo, vieja bruja, no sirvo para nada. Ninguna ayuda. Si se hubiera vuelto a casar, las cosas habrían mejorado. El detective se despidió de la dama casada y de su gato de lirios. No fue una gran captura. Una cosa buena, la niebla no se levantó. Tal vez podamos llegar al camino de Pedernal. El siguiente paso podría ser realmente peligroso. Sabía por internet dónde está el taller del violador. Así que el dueño, mecánico y cerrajero son uno y el mismo. No creía necesario mantener una fuerza contratada. Los ingresos permitían no solo pagar correctamente los impuestos, sino también ahorrar algo en las arcas. Sin duda, los nuevos gastos se comerían estos ingresos. No es fácil conseguirlo. Por casi nada compró unos toros por piezas, lo que ayudó a ahorrar dinero. El detective llegó al taller de la aldea suburbana cuando aún era de día. Una puerta metálica, parte de un enorme portón. Ni siquiera era fácil de abrir con una llave. ¿Y qué hacer sin llave cuando tienes las manos vacías? Miré a mi alrededor con cuidado, no había nadie. Recorrí el taller a cada lado. En la parte de atrás, me di cuenta de que una placa de metal en la parte inferior había sido doblada con algún propósito. Olía a perro. Tal vez habían dejado a un perro pastor atado a una cadena durante la noche y, cuando aparecían extraños, ladraba y saltaba por el hueco. Sin pensarlo, usé todas mis fuerzas para doblar una esquina del viejo sendero. La rendija resultó ser estrecha. Revinkin se coló con dificultad, ensuciándose no solo de solidol y fuel. No vio nada interesante en el taller. Encima del foso había un viejo UAS que habían traído para reparar. Un coche extranjero no nuevo estaba encajado a un lado. Podría haber pertenecido al propietario. No puede permitirse un garaje. Es un movimiento inteligente. 2 pájaros de un tiro. Podría estar en su vecindario en alguna parte. El sistema de alarma de la cabina parece haber sido desactivado en relación con la búsqueda que los operativos llevaron a cabo. No había cubierta en el asiento, lo que significa que aquí es donde cogió Yulka. Jefim no subió al coche por miedo a dejar huellas.
Las estanterías estaban apiladas con piezas de repuesto y herramientas, tan aceitosas que una llave inglesa o una lima tardarían un día en limpiarse. El detective no se arriesgó a tocar nada. Pero en un profundo agujero bajo el imbécil UAZ, llamado simplemente Cabra, hizo una visita. Bajo una plancha de metal, pisoteada por sus pies en la tierra aceitosa y descubierta accidentalmente por él, vio o bien un abono de metro desechado o bien una hoja de papel doblada varias veces que se le había caído accidentalmente. El hallazgo parecía tan sucio como todo lo que lo rodeaba. El detective lo recogió. Era un cuaderno, se podía esconder en el puño. Decidió limpiarlo por todos los medios. Apoyándose en los bordes, se levantó sobre las manos, se metió bajo el puente trasero y salió del pozo. Arriba, el suelo es de cemento, el olor a gasolina, la humedad del sótano, parecían ya una bendición. En el taller solo había una ventana, alta, enrejada con gruesos barrotes. Estaba oscurecida, lo que significaba que, o bien había entrado una nube, o bien se acercaba el atardecer. El detective se metió el hallazgo en el bolsillo, donde tenía el móvil, y salió por el hueco. Una mujer vestida con una chaqueta morada y unas enormes zapatillas de deporte le miraba fijamente. Su rostro podía describirse como asustado y feroz a la vez. Un bulldog se quedó inmóvil junto a su pie derecho, listo para embestir a la orden de su dueña. Jeffy me evaluó inmediatamente la gravedad de la situación. La mujer podría haber gritado. Eso sería peor que malo. No tenía ni la más mínima posibilidad de alejarse del perro si la gente venía corriendo. La primera persona que llegara corriendo llamaría a la policía mientras se luchaba contra el bulldog. Sin embargo, la mujer no gritó. Estaba confusa y no tenía prisa por soltar a su protector de las cadenas, por quedarse sola. Revinkin sacó una pistola del bolsillo. Si sueltas al perro, te pego un tiro. Quiso decirle que dispararía al bulldog, pero la mujer lo entendió a su manera. Aprovechando la confusión, el detective dobló la esquina del taller, enfundó la pistola, se quitó el cortavientos, se puso las gafas oscuras que siempre llevaba en el bolsillo y en medio minuto se mezcló con la multitud. Solo entonces pudo recuperar el aliento. Llevaba la chaqueta con el forro vuelto hacia afuera en el pliegue del codo todo el camino hasta casa. En el apartamento se cambió de ropa, trató de lavarse las manchas en el baño, conseguidas en el taller. ¿Era la casera? Lo más probable es que sí. ¿Huiría a la policía? Probablemente no. No faltaba nada en el taller. El hombre parece un vagabundo, podría haber estado imaginando el arma. Algún pobre desgraciado lo asustó y se largó. Me pregunto si sacó al bulldog a pasear o lo trajo para vigilar el taller. La mujer no pudo doblar la esquina de hierro, por lo que el detective estuvo a punto de meterse en la historia y casi sufre por las fauces del bulldog. No había tiempo para cavilar sobre el tema. Decidió escudriñar el librito en miniatura, único resultado positivo de su aventura. El librito podría haberse caído del mono del dueño del taller cuando inspeccionaba el eje trasero de la cabra. En las primeras páginas, con bolígrafo, están anotadas las marcas de los motores, con sus números de fábrica, carburadores, baterías, sistemas de dirección y frenado. Las últimas páginas son diferentes. Allí, con la misma caligrafía, se escribían en una columna los nombres de las mujeres con sus más y sus menos. Tras el más o el menos había una fecha garabateada descuidadamente, un número arábigo y un mes en números romanos. Encontró a Yulka. Junto al nombre, un más y una fecha, exactamente el día en que había ido a la policía. Así que no dejó las cosas en suspenso, registrando sus victorias de inmediato. Los más podrían ser las víctimas del violador que no consideraron oportuno buscar ayuda. Sin embargo, la misma lista podría incluir también a quienes consideraron beneficioso el pago en especie. 3 nombres tenían 2 pluses cada uno. De ellos, una mujer estaba marcada con una letra N inglesa, probablemente, no fue posible averiguar su nombre. Donde había menos, probablemente las pasajeras habían rechazado su solicitud.
Sea como fuere, el cuaderno abrió el telón sobre otro campo de la actividad del maestro. Había aprendido a sacar provecho de sus frecuentes viajes en busca de repuestos. Entre los 22 compañeros de viaje que anotó en el manuscrito don Juan, pudo encontrar a otra chica, violada, pero que, por alguna razón, no acudió a las fuerzas del orden. El detective acudió a casa de Yulka a última hora de la tarde, como había acordado con su madre. La niña se había bañado hacía poco. Los tirabuzones de pelo rubio, alisados, se le pegaban a los hombros. Su bata estaba mojada, sin abrochar del todo los botones rosas. No llevaba corpiño. Sus pechos bronceados miraban fijamente en una dirección, concretamente hacia adelante. Era más alta que su madre, ojos verdosos, nariz respingona, enclenque, fresca. La manzana no cae lejos del árbol. ¿Eres detective?, preguntó ella. ¿Tienes licencia? Claro que sí, respondió Jeffim, entrando en un pulcro apartamento de 2 habitaciones. Hay alfombras en las paredes, y en el vestíbulo hay una alfombra en el suelo. ¿Quiere tomar un té? El huésped se dio cuenta de que el ambiente relajado le permitiría averiguar lo que buscaba, y aceptó. Si le ofrecía un cigarrillo, tampoco lo rechazaría. En la cocina, cerca de la mesa blanca, sin mantel, había 2 sillas. Revinkin se sentó en una, Yulka, enfrente. Ella vertió agua hirviendo en una taza, luego en la otra. Añadió brebaje y mermelada de fresa. Azúcar al gusto, dijo, dando un sorbo a su taza. Cuando yo iba a la escuela solo había 7 chicas en mi clase, 4 chicos para cada una. Así que me quedé sin novia, dijo Guest. Eres muy guapo. No creo que ninguna chica pudiera preferir a otro. Sí que lo hicieron. Ahora soy soltero. ¿Cuántos años tienes? 24, no eres mucho mayor que yo. Deberías tomar una esposa de mi edad, tal vez una compañera de clase. Un hombre debería ser mayor. A la chica pareció gustarle el tema, y él decidió continuar. Preguntarle por su padre, y pasar tranquilamente a lo principal. No quería dormir, y Yulka parecía acostarse pasada la medianoche. Bebió 4 tazas de té caliente sin prisas. A confesión de parte, confesión de parte. Y tarde, muy tarde, se despidió amistosamente de un nuevo conocido. Tomó su número de móvil por si acaso. La madre, perdiendo la paciencia, esperó al detective en la entrada. La casa de varios pisos se estaba quedando en silencio. De vez en cuando, el ruido de un televisor entraba por la puerta entreabierta del primer piso. ¿Qué descubrió? De todo. Su hija planeaba vender su inocencia por más dinero, se vistió con una falda corta, se puso bragas translúcidas. El conductor estaba acostumbrado a usar a las mujeres a las que llevaba. Toma, mira aquí. Jeffim sacó un cuaderno marrón del bolsillo interior. Yulka figura en el puesto 22. Las anteriores, con la excepción, al parecer, de 4, habían accedido a sus deseos. Ella intentó resistirse, pero él ya se había metido en el ajo y no podía parar. Eso era exactamente lo que ella necesitaba. El día anterior había tomado una píldora anticonceptiva y no temía las consecuencias de la aventura. Actuó con sangre fría. Memorizó todo, incluso el número de matrícula. Y consiguió lo que quería. La esposa del violador y madre de sus hijos ofreció a la víctima una importante suma por el cambio de testimonio. Ella escribió un recibo en el que constaba que el dinero se había recibido en esa fecha. Depositó las ganancias en el banco a su nombre. Demasiado para la hija. ¿Qué se supone que debo hacer? Lleva el libro a la fiscalía, diles que lo encontraste por casualidad donde violaron a tu hija. Harán un examen grafológico. Confirmarán la autoría de las notas. No es imposible encontrar a otro violador. Los hechos son más tercos que Yulka. No importa lo que diga en su testimonio. Si crees que el violador merece clemencia, destruye las cintas.